Muy buenas tardes. No, buenos días, disculpen. Con todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Historia para este ciclo 2025-1. ¿Se escucha bien? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? Pueden decirme en el chat o prender su micrófono. Listo. ¿Está seguro? ¿Se ve? ¿No se escucha? Buenos días, profesor. Sí se ve. Bueno, ¿se escucha también? Sí. Ya, gracias, gracias. Listo. Empecemos entonces. Antes de desarrollar los contenidos, esta semana tenemos contenido del temario Historia Universal. Revolución Rusa, Revolución Mexicana, la crisis del 29, los fascismos, Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. 6 contenidos. Hay bastante información. Antes de empezar, ¿alguna pregunta de los contenidos o temas de las semanas o sesiones anteriores? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? ¿O nada está claro? Claro, completamente. El domingo es el examen, ¿eh? Así que tienen que ponerse las pilas, porque si no van a sufrir. Ya es el tercer examen, ese es el que define ya. Si se quedan, se van a repechaje, no ciclean, me ingresan, ¿no? Ese es el tercero ya es el que define. Bien, no hay preguntas entonces, seguro. Ya, entonces arrancamos. Para entender la Revolución Rusa, ¿ya? ¿Se acuerdan de las ideologías del siglo XIX? Ya, socialismo, liberalismo, comunismo, todas estas ideas participan en estos procesos de la Revolución Rusa, ¿ya? ¿Se acuerdan del imperialismo colonial industrial? Es decir, la expansión de las potencias industriales para buscar territorios, materias primas, mano de obra y mercado. Y obviamente el otro tema fundamental que hemos visto semanas anteriores es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esa Primera Guerra Mundial destruye el ejército ruso entre 1914 y 15. El enorme ejército ruso es destruido en grandes batallas como la de Tannenberg y Lagos Masurianos. En esas dos batallas los rusos pierden como medio millón de prisioneros, casi 300.000 muertos. Es alucinante la cantidad de muertos que hay en las batallas de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las tácticas son anticuadas y las armas son modernas, ¿ya? Las tácticas van avanzando en línea o en cuadrado frente a ametralladores. Ya, esto es absurdo, pero así fue. La guerra era así. Ya, ahora, antecedentes, directamente. Rusia se mete en varias guerras de conquista y territorio, no conquista durante esta idea del imperialismo colonial industrial. Y entra en guerra con Japón. Tanto Rusia como Japón se están expandiendo en el extremo de Asia, ¿ya? Y hay un pleito por Corea, por unas zonas del norte de China y Corea. Y esto genera una guerra. El objetivo de Rusia era frenar la expansión japonesa. Gana Japón. Y esto provocó grandes levantamientos y protestas que dan lugar a la Revolución Liberal de 1905. Rusia hasta ese año era una monarquía absolutista, no tenía parlamento. El gobierno ruso era controlado, ¿se acuerdan? Absolutismo. El rey, el zar, en este caso el gobernante y su corte, eran los que tomaban las decisiones, elegían a los funcionarios, ¿no? Gobernaban sin pedirle permiso a nadie. Ahora, lo que va a pasar es que para evitar más levantamientos y protestas, el zar va a tener que convertir a Rusia en una monarquía constitucional. Se aprueba la formación del parlamento, en ruso lo llaman Duma,
y la Constitución, que sale en 1906. ¿Ya? ¿Está claro? Y Rusia se convierte en una monarquía constitucional. Hay que tener cuidado porque he visto muchos libros de academias que dicen que Rusia era una monarquía absoluta para 1917, y eso es falso. Rusia es una monarquía constitucional desde 1906, pero obviamente es un gobierno donde el zar tiene mucho poder, es muy autoritario, ¿ya? Ahora, si ustedes van a letras, humanidades, sociales, entonces deberían pues interesarse por el arte, un poco, por el cine, tal vez. Y hay una película bien bacán. Hay un cineasta ruso de esa época de la revolución, el pata es bolchevique, y hace películas. Y las películas de esa época eran a blanco y negro y mudas. Y sus dos películas clásicas, ¿no? Tiene varios. El cineasta se llama Sergei Eisenstein, o Eisenstein, el acorazado Potemkin, que es el nombre de un barco cuyos marineros se rebelaron contra el autoritarismo del gobierno en 1905. Y la otra película es Octubre, ¿ya? Octubre Rojo, así aparece, sobre la Revolución de Octubre de 1917, ¿ya? Si les gusta el cine, pues, ¿no? Si no les gusta el cine, pues menos les va a gustar una película blanco y negro y muda. Pero el cine era así hasta los años 20, 30, ¿no? Blanco y negro y mudo. A ver, ¿se acuerdan de las diferencias entre socialismo y comunismo? Las conversamos en la clase sobre las ideologías, pero ahí está claramente identificado para que lo vean en el caso de la revolución, del contexto de la revolución rusa. Eso significa que hay mencheviques en el parlamento, acuérdense, ¿ah? El Partido Socialdemócrata ruso, menchevique en ruso, va a las elecciones y tiene diputados en el parlamento. En cambio, los bolcheviques no. Los bolcheviques más bien están preocupados en organizar los soviets o comunidades, que son una especie de evolución de los sindicatos, donde a los obreros agrupados se les da mucha formación ideológica comunista, ¿ya? Y después de 1905, Lenin y los bolcheviques se dan cuenta de que tienen que organizar mejor a los trabajadores, a los obreros. Y hay soviets de obreros, soviets de campesinos, soviets de mineros, soviets de estudiantes. Y ahí se les da formación ideológica. Listo. Entonces, aquí están antecedentes, está clarito. Causas, despotismo del zar. El zar tiene mucho poder, ¿ya? En muchos países, los reyes, Inglaterra, España, los reyes en esa época, para hacer tratados o ir a la guerra, tienen que pedirle permiso al Parlamento, ¿ya? Tienen que pedir permiso al Parlamento, si no, no puede. En cambio, en Rusia, el zar puede declarar la guerra, hacer gastos, tratados internacionales sin pedirle permiso al Parlamento, ¿ya? Ahora, como les decía, las ideas socialistas han ido desarrollándose conforme Rusia también ha ido industrializándose. Ahora, hay otro error que aparece en los libros de academia. El primer error ya les dije. Dicen que es monarquía absoluta hasta el 17. No lo es. Uno. El segundo gran error. Dicen que Rusia era un país atrasado. No. Rusia era un país industrializado, donde había enormes masas de campesinos que trabajaban como siervos. ¿Se acuerdan acá en Anaconas? Ya. Y obreros. Y no había derechos laborales. ¿Ya? No había jornada de 8 horas, no. Había una fuerte presión social, ¿no? Contra las expropiaciones de tierra que hacían las haciendas, pero también contra los abusos de las fábricas, de los empresarios, ¿no? Industriales. Y eso significa mucha pobreza en los sectores obreros y campesinos, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? En la Primera Guerra Mundial,
el ejército ruso pierde una cantidad impresionante de tropas en las campañas de 1914 y 15, sobre todo en las grandes batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos. En esas dos batallas hay miles de muertos prisioneros, ¿ya? Y el zar se va a ver obligado para 1916 a hacer levas o reclutamiento forzoso. Y eso no solo pasa en Rusia, ¿no? Pasa también en Francia, en Italia, en Alemania. El ejército enorme de voluntarios que se profesionalizan como soldados ha colapsado en las guerras de trinchera, porque las tácticas pues son anticuadas, las armas son modernas. Y el resultado es que el zar ordena la leva o reclutamiento forzoso de obreros, campesinos, mineros, y los meten al ejército a la mala. Y eso genera protestas sociales, desabastecimiento de productos alimenticios, de carbón. Y hay marchas. Noviembre, diciembre del 16, enero, febrero del 17. Las marchas de febrero del 17 son tan masivas, tan multitudinarias, que el gobierno tiene que reprimirlas para mantener el orden, pero ahí viene lo loco. El ejército se rehúsa, los soldados se rehúsan a reprimir las marchas. Incluso hay motines dentro del ejército, ¿no? O sea, hay muchos motines. El motín es el levantamiento, ¿sí? Insurrección. Se rebelan los soldados. Hay muchos motines, repito, también en el ejército francés, en el alemán, en el italiano. Los motines de las tropas rusas que no quieren ir al frente, más la población que protesta porque ha subido el precio de los alimentos y del carbón, del combustible, ¿sí? Esas dos cosas en Rusia se juntan. Y las marchas son alucinantes. Y en febrero del 17 nadie le hace caso al zar. La orden de reprimir las marchas, las manifestaciones, es desacatada. Incluso los soldados le disparan a sus oficiales que quieren imponer esas órdenes. Fue alucinante esa etapa. El zar abdica. Él quiere darle el trono a su hermano, pero su hermano ya se había fugado de Rusia. A su hijo, pero su hijo, el príncipe tenía hemofilia, que era una enfermedad terrible. Entonces, crea una especie de gobierno provisional y pone a su príncipe, a su primo, el príncipe Love, a cargo del gobierno conjuntamente con el parlamento. Días después, el parlamento destituye al príncipe Love y proclama la república. ¿Y quién dirige la república? El parlamento, y el líder del parlamento del sector, ¿no?, socialdemócrata en ruso, Menchevique, con apoyo de los republicanos y los liberales. Ahora, llegamos, eso es marzo. En abril, Lenin ya saca un panfleto, una especie de comunicado que le llamaron las tesis de abril. Un pronunciamiento de Lenin como líder del partido bolchevique, que tiene diputados, porque los bolcheviques no participan en las elecciones. Ya, ¿qué dice Lenin? Tres cosas: paz, paz y patria. Rusia necesita la paz. Ya perdimos la guerra, hay que negociar la paz. No importa cediendo territorio, ya perdí. No hay forma de ganar la guerra. Listo. Paz. Negociar la paz con Alemania. Que todos los obreros, campesinos y mineros movilizados regresen a sus trabajos porque no hay comida, hay escasez de productos alimenticios y de carbón. Imagínense pasar el invierno en Rusia sin calefacción. Si ahorita estamos que nos morimos de frío en Lima y no baja a 10 grados, el día más frío bordeó 10 grados, sobre cero. En Rusia, un invierno normal es 10 a 20 bajo cero.
O sea, el invierno normal en Rusia es como si vivieras en el congelador de tu refri, ¿ya? ¿Está claro? Imagínate esa temperatura sin calefacción. La gente se muere. Entonces ahí está la otra, ¿no? Paz, pan, comida, recursos, alimentos, combustible. Y el tercer punto es patria. Paz, pan, patria. Patria, ¿qué significa? Que Rusia rompa sus acuerdos y alianzas político-militares con Gran Bretaña y con Francia y que negocie una nueva alianza ¿con quién? Con Alemania. Me propone Lenin. Por si acaso ya después se descubrió algo loquísimo, ¿no? Cuando cayó la Unión Soviética y los archivos, pues, la Unión Soviética era una dictadura, pues, todo era controlado. Cayó la Unión Soviética, se liberaron los archivos y se ha descubierto, historiadores rusos han descubierto que Lenin, cuando se da el fracaso de la revolución de 1905, Lenin se refugió en Suiza. Y desde Suiza, a través de correspondencia, coordinaba con los bolcheviques, con los líderes bolcheviques que se quedaron en Rusia, como Trotsky, que es el que organiza los soviets. Pero al mismo tiempo, Lenin, cuando empezó la guerra, coordinaba con el servicio de inteligencia alemán. ¿Para qué? Para que debilitar lo que le llamaban el frente interno. O sea, los bolcheviques, sus marchas, sus protestas debilitan al gobierno ruso y encima a Lenin le dan, los alemanes lo llevan tren, en un tren del ejército alemán desde Suiza hasta Rusia y encima le dan dinero, armamento, entrenamientos oficiales alemanes para entrenar a los bolcheviques para la toma del pueblo. ¿Ya? Eso ya se ha descubierto. Una vez lo mencioné en clase y un alumno dijo, eso es falso. Un alumno que era seguro algún profesor de la UNI le ha dicho que eso es falso. Hay libros, información abundante, ¿ya? De la alianza entre los rusos y los alemanes. Y ese es el problema, ¿no? Ahora, las ideas de Lenin son tomadas por algunos diputados mencheviques y las proponen en el Parlamento. Ya, paz, negociar la paz con Alemania. Pero en Rusia los sectores nacionalistas son muy fuertes y esos sectores nacionalistas, son tan fuertes que ahora los vemos en la guerra de Ucrania. En los últimos 20 años, Putin es el reflejo de ese sector ultranacionalista ruso. Pero en esa época no querían la paz, querían mantener la guerra, ¿ya? Y más bien Rusia, para mantener la guerra, se estaba endeudando con Estados Unidos, ¿ya? Porque ¿quién le presta dinero a comprar o le vende armamento fiado? Los Estados Unidos. Entonces, frenar la guerra también era cortar esa deuda, el crecimiento de esa deuda. Pero bueno, el Parlamento quería la guerra, votaron para mantener la guerra. Y las protestas y las marchas continuaron, ¿no? Estamos ya en junio, ¿no? Julio, agosto, y Lenin, hay una serie de cartas que tiene Lenin con los líderes bolcheviques, sobre todo con Trotsky y con Stalin, y plantean algo, ¿no? No podemos llegar a un nuevo invierno. El invierno empieza pues en noviembre, diciembre, ¿no? Diciembre, ya en octubre ya hace frío como el peor invierno peruano es octubre. Y en noviembre ya hace un frío terrible y en diciembre ya todo es blanco, ¿no? Todo es blanco, ¿no? La nieve está por todos lados. Diciembre, enero, febrero, todo es nieve. ¿Y qué creen que pasó? La propuesta de Lenin. No podemos llegar a otro invierno en esta situación. Así que hay que movilizar a los hombres. Y las protestas comienzan a escalar, a subir de tono, como se dice. Y para octubre, fines de octubre del 17, los soviets, que ya están armados y entrenados, y Trotsky en su libro, Trotsky escribió un libro, Historia de la Revolución Rusa, y él dice, el zar le hizo un favor a la revolución al reclutar forzosamente a los camaradas de los soviets, les dio el entrenamiento militar que les faltaba. Ya tenían formación ideológica,
les faltaba entrenamiento militar, y eso el mismo gobierno ruso se encargó de dárselo. Esa es la explicación que hace Trotsky. Y listo, ¿no? Toman los palacios, el palacio que cae primero es el Palacio de Invierno en San Petersburgo, así se llama, y luego los otros palacios, ¿no? Petrogrado, ahora es San Petersburgo, Petrogrado es en ruso, Petrograd, y en castellano San Petersburgo. Stalin le cambió el nombre y le puso Leningrado. Ah, listo. Cae el parlamento. ¿Quién era el jefe de gobierno? El presidente del gobierno era el diputado menchevique Alexander Kerensky. Creo que en las separatas hay una foto de Kerensky, ¿sí? Sí, sí está, una foto de Alexander Kerensky. Ya, listo, se acabó. Lo primero que hacen los bolcheviques es negociar la paz con los alemanes y a comienzos del 19 se firma el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia se retira de la guerra, incluso cede territorios a los alemanes y, y al mismo tiempo empieza le llaman cooperación y era básicamente Alemania va a comprar a precio baratísimo materias primas a Rusia. Listo. Ahora empieza la guerra civil, porque los sectores monarquistas y conservadores rusos se enfrentan al gobierno bolchevique, ¿ya? Y los bolcheviques tienen preso al zar y a su familia, ¿ya? Ahora, la guerra civil se pone fea porque comienza a haber una intervención de tropas extranjeras, franceses, británicos, norteamericanos, japoneses, forman una especie de coalición y atacan en distintos frentes, apoyando a los rusos blancos, así se llamaba el ejército monarquista, contra el gobierno bolchevique, que ha formado su ejército. Trotsky es el jefe del ejército rojo, así le llamaron, el ejército rojo. Ya. Este es Trotsky, por si acaso. De estos de acá es este de acá. Y este de acá es Lenin. Ya, listo. Ahora, cuando intervienen las fuerzas internacionales, la orden de los bolcheviques encabezados por Lenin es matar a la familia real. ¿Ya? Los mataron a todos, los que tenían presos, los fusilaron al zar, a su esposa y a sus hijos. No se salvó nadie. ¿Ya? La guerra continúa. Ahora, ¿cómo se frena esa guerra? Lenin comienza a negociar le llamaron la nueva economía política. El Estado planifica economía, controla el mercado, pero permite iniciativa privada nacional e internacional. Y además Lenin se compromete a pagar la deuda que Rusia contrajo durante la Primera Guerra Mundial. Eso frenó mucho, ¿ya? Y es un compromiso que Lenin hace con los países, y sobre todo con esos países con los que está en guerra, que antes eran sus aliados. ¿Sí? Claro, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón eran el mismo grupo, la misma alianza en la Primera Guerra Mundial, y ellos les prestaron dinero, sobre todo Estados Unidos a Rusia. Entonces Rusia se compromete y entrega territorios a varios de estos países, abre el mercado para la inversión de empresas de estos países y comienza a pagarle la deuda, que repito, el principal acreedor es Estados Unidos. ¿Ya? Ya con eso se frenó bastante. Eso es el 21. ¿Ya? El 22 se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? Ahora, la guerra civil es fuerte porque o sea, los bolcheviques están peleando contra los conservadores y reaccionarios, el ejército blanco, pero al mismo tiempo contra los independentistas, que logran, el imperio ruso era enorme y tenía muchas colonias, y logran la independencia Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia. Se independizan del imperio ruso y Ucrania lo intentó.
y Ucrania, los bolcheviques, el ejército rojo reprime brutalmente a los ucranianos, que, ojo, los ucranianos también cuando se da la revolución en Rusia, los bolcheviques ucranianos, ¿no? También, siguiendo el ejemplo de los bolcheviques rusos, toman el poder y crean la República Socialista de Ucrania, pero independiente de Rusia. Y los bolcheviques rusos no quieren, todo o nada. Y hay un pleito, ¿no? Y es alucinante porque en Ucrania los bolcheviques terminan juntándose con los republicanos y los conservadores en un solo frente contra los bolcheviques rusos, contra el ejército ruso, pero pierden. ¿Ya? En cambio, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia ya no se meten. ¿Por qué? Porque justamente durante la etapa final de la guerra, los británicos, los franceses y los norteamericanos ocupan esos territorios para de ahí atacar a Alemania. Y luego, desde ahí, mandaron las tropas para apoyar a los rusos blancos contra los bolcheviques. Así que tienes el ejército ruso, el ejército rojo al mando de Trotsky pelea, ¿no? Contra los independentistas, contra los blancos, el ejército blanco y encima las fuerzas internacionales. Por eso uno dice, escucha, tenían todas las de perder, pero ganaron. Y esa es la esperanza que tienen siempre los rusos de ganar. Ahorita también están con esa cosa en Ucrania. En Ucrania estratégicamente Rusia ya perdió, pero siguen, y todavía tienen un montón de tanques y armas para tirar, al lanzarle a los ucranianos, ¿no? Pero estratégicamente no, no. Al contrario, más bien han perdido porque su armamento se ha visto muy malo y países que le comprábamos armamento a los rusos, ahora estamos buscando armamento de países occidentales, ¿no? ¿Han visto las noticias? Perú va a comprar 24 aviones de combate modernos y ya se descartó comprarle a Rusia. Ahorita han quedado solo los Gripen, que son suecos, y los F-16 norteamericanos. Esos son los que han quedado. Ah, ya, imagino que entre esos dos estará. Y el próximo, a fin de año ya sale el fallo de que nuevos aviones de combate vamos a comprar. Porque Chile ha comprado F-16 y Argentina también. Y Brasil ha comprado los Gripen, que son suecos. Y Perú tiene que comprar, pues, porque eso se llama equilibrio estratégico. ¿Sí? Porque si tú crees en la paz mundial, si crees que ya, con mucha gente, estamos en el siglo XXI, la paz mundial, ¿y para qué la guerra? ¿Para qué el armamentismo? Tú estás pensando, ¿ya? Tú estás pensando que el ser humano evoluciona y progresa como progresan las fuerzas productivas y la ciencia. La ciencia es una cosa, las fuerzas productivas son una cosa. El ser humano es como un animal complejo y, como decía Maquiavelo, hambriento de poder y de gloria. O como decía Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. ¿Ah? Entonces, la ambición del ser humano es consustancial al ser humano y el afán de dominación, de dominio y expansión es parte de nuestro instinto. Si como animales hemos, ¿sí?, salido de África, caminado por todo el planeta, sometido a animales más grandes, creado tecnología, sometido a la naturaleza, ¿sí? Sometido a otros pueblos, históricamente. Ese es nuestro instinto. Entonces, pensar que ese instinto expansionista, controlador, dominador, va a desaparecer porque ya estamos con el avance de la ciencia, la tecnología. Ya, ¿no? Este curso es mi historia. No se llama poesía, no se llama pensamiento de Miss Universo, ¿no? Todas las Miss Universo, a ver, ¿qué quiere usted para el mundo? Que dicen paz mundial, ¿no? Y saludan así. Ya, chicos, esto es historia. Porque hay gente que dice, pero ¿para qué comprar armamento? ¿Acaso va a haber guerra?
Sí, todos los que decían eso antes perdieron las guerras. En Europa, chicos, yo he estudiado sí, casi 5 años he vivido en Europa. Y todo el mundo dice, pero ¿para qué tener bases militares? ¿Para qué invertir? Pues, en España, ¿para qué invertir en bases militares? ¿Para qué tener presupuesto militar? Y ahorita están asustados, porque si los rusos le ganan a Ucrania, los rusos luego viene Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y están asustados. Claro, ¿para qué la guerra? Estamos, el progreso, la ciencia. Sí, pues, progreso y ciencia, fuerzas productivas. Cosas, tecnologías, celulares, ¿no? Comunicaciones. Pero la esencia humana ha cambiado. Hemos dejado de ser mentirosos, traidores, ladrones, corruptos. Hemos evolucionado superando eso. Nuestras tendencias altruistas han superado a las egoístas. No, sí o sí. Si no, pues mira noticias internacionales media hora, el día de hoy o mañana. Y vas a ver que somos igual de egoístas, ambiciosos, mentirosos, traidores. Mira, ni siquiera internacionales, prende nomás y escucha a Dena 15 minutos, 5 minutos, o al Congreso peruano, el canal del Congreso, escucha un debate, te da cólera, te da cólera, y los ves a los congresistas, oh, estos no son evolucionados, estos no son Homo sapiens. ¿Sí o no? ¿Han visto, han escuchado a los congresistas? ¿Ah? ¿Qué son? Australopithecus. ¿Ah? Australopithecus mezclados con ni siquiera Erectus es demasiado, pero no, habilis, habilis, podrían ser habilis, ahí se quedaron, porque tienen forma humana y son bípedos. Habilis, y alguno por ahí que, ¿no? que sabe usar un encendedor ya, erectus, pero más allá de eso, miras los políticos peruanos o de muchos países, nada, ni hablar, ¿no? Miren la noticia internacional, Putin se comporta como uno de estos, como Gengis Khan, Tamerlán, es un gran conquistador euroasiático. ¿Sí? Si no es mío, no es de nadie, una cosa así, ¿no? Eso es lo que vemos, fíjate en las noticias. Y ahí estás pensando, no, pero la paz se soluciona todo con el diálogo, la diplomacia, jajaja. Ja, ja. Esto es, ¿no? Así como el meme basado en la película 300, que dice, esto es Esparta y Apia. Este curso es historia. Acá no le vamos a contar cuentos de que paz mundial, hermandad, Chile, país hermano. En América Latina todos nos unimos por el desarrollo. Eso es más falso que moneda de 3 soles, ¿ya? Más falso que el gobierno de Porky o de Dena. Tengan cuidado, porque hay gente que cree y se la cree, y sobre todo los de las carreras de humanidades. No, pero sí que la paz, la integración, la colaboración. Eso es por ratitos nomás. Pequeños laxos, laxos, pequeños, pequeños, cortitos. Luego sale el garrote, sale la cachiporra o el fusil, que es peor. Historia, nada más. Justo estoy leyendo 2 libros que están acá. Desastre. Justamente los desastres se aparecen cuando la gente se confía, dice este historiador, Niall Ferguson. Te confías porque crees que ya has superado, ¿no? Pero nada. Los cicleros lo saben. El ciclero que se confía que sabe, ¿qué pasa? Ciclea, pues, ingresa. Confianza es mala, ¿ya? La sobreconfianza te mata. ¿Está claro? Listo, señores. ¿Está claro? Ahora, ¿quién sucede a Lenin? Stalin.
¿Por qué no Trotsky siendo el número 2? Porque Trotsky quería mantener la guerra. Y ojo, el gobierno comunista, ojo, es una dictadura, ¿ya? La gente habla en abstracto. ¿Se acuerdan del concepto de dictadura del proletariado? Ya. Los bolcheviques entendieron de dictadura del partido único. Prohíben a todos los otros partidos, ¿ya? Y encima no hay libertad de expresión, no hay derechos y libertades. Se prohíben los sindicatos, está claro. La huelga está prohibida. O sea, todas esas cosas que la izquierda tiene, libertad de expresión, participación electoral, sindicatos, huelga, protesta, todo eso es prohibido. No hay, no hay eso en la Unión Soviética y tampoco hay en Cuba o en Corea del Norte. ¿Ya? Eso no existe, está claro. En China, menos. Hay gente que dice el modelo chino, el modelo chino. Mira, pues, el modelo chino no hay. Internet está controlado, todo está controlado, por si acaso. Es una dictadura del Partido Único. Así que el partido, los dirigentes del partido, terminaron apoyando a Stalin, porque Stalin plantea desarrollar el comunismo en la Unión Soviética y nada más. En cambio, Trotsky plantea, si ya triunfó la revolución en Rusia, ahora hay que llevarla a otros países. La revolución permanente, dice, exportar la revolución a otros países para consolidar el comunismo. Cómo así se consolidó el liberalismo en Europa gracias a la expansión napoleónica o en América Latina gracias a las guerras, ¿no? San Martín, a Bolívar. Y cita a San Martín, cita a Bolívar y a Napoleón. Trotsky es un tipo muy, ¿no? Algunos le llaman historiador, pero es abogado, pero sabía mucha historia y escribía pues, con mucha información histórica. Bueno, Trotsky perdió, pero Trotsky no es muy democrático. Entonces, perdió las elecciones del Partido Comunista, pero sigue atacando a Stalin. Cuando Stalin propone, ya, vamos a abrir el mercado y traer inversión extranjera, vamos a pagar la deuda con trigo, con productos, ¿no? Trigo, cebada, soya, centeno, minerales, gas, petróleo, con eso vamos a pagar la deuda a los norteamericanos. Ya los norteamericanos comienzan a invertir en Alemania, en Europa en general, y vamos a aceptar la inversión. Trotsky comienza a enfrentarse a eso, porque la política de industrialización de la Unión Soviética se hace de manera dictatorial, pero también con apoyo del capital extranjero. Y Trotsky dice, o sea que hemos ganado una revolución contra el capitalismo para luego entregar el país al imperialismo o al capitalismo internacional. Entonces no hemos hecho nada. Dice, Trotsky es muy crítico contra Stalin. Al final el gobierno ruso expulsa a Trotsky, Trotsky se refugia en Estados Unidos y luego en México. Y en México lo matan. ¿Ya? Que son los planes quinquenales, planes de cada, ¿no? De 5 años para el desarrollo del capitalismo en Rusia, del capitalismo de Estado y la industrialización. Ahora, por si acaso, mucha gente dice, no, Rusia era un país atrasado. No, no, no. Los rusos tenían una industria muy fuerte, ¿ya? Y encima los rusos tenían una gran obra que integraba, ¿no?, vialmente toda Rusia. Le llamaron ferrocarril transiberiano, desde San Petersburgo, en las costas del mar Báltico, norte de Europa, hasta Vladivostok. Vladivostok está en el Pacífico. ¿Ya? Es una obra que la comparaban en esa época con el Canal de Panamá. A ese nivel estaba. Entonces, eh, sí, hay libros que dicen, ¿no? También es ese error, ¿no?, de que Rusia era un país absolutista y el otro error de que Rusia era una monarquía absoluta, ¿no? Absoluta y estaba atrasada y no tenía industria, ¿no? Son errores de libros necios. Aquí hay, a ver, los tres procesos con algunos datos. ¿Ya? La Revolución de Febrero, ¿ya? Los mencheviques son los que toman el control. La Revolución de Octubre son los bolcheviques y la Guerra Civil, ¿no? 5 millones de muertos, jóvenes, imagínense, 5 millones de muertos y 10 millones de heridos o mutilados. Un alucinante desastre económico.
Pero Rusia tiene una gran cantidad de materias primas que le van a servir para poder reinsertarse en la economía internacional. Acá están datos concretos. ¿Ya? ¿Quién crea la Unión Soviética? Lenin. ¿Ya? Es un sistema de partido único, no hay otro partido, por si acaso. Expropiación de tierras, industrias y servicios. ¿Qué le pasó a los campesinos que se opusieron a las expropiaciones? Los acusaron de ser contrarrevolucionarios, zaristas, y los reprimieron brutalmente. ¿Quién asume el gobierno? Joseph Stalin, que no es ruso. Stalin es de Georgia, un paísito chiquitito que está en el Cáucaso, en la zona de las montañas del sur de Rusia. Bueno, ahora Unión Soviética, ex Unión Soviética. De ahí, de ese paísito es este delantero del PSG, Vicha Carabasquelia. Qué buenazo, ¿no? Ayer les faltó su gol, ¿no? Ahora, la economía es centralmente planificada, pero con inversión privada, nacional e internacional. Sobre todo internacional, ¿ah? Eso fue muy fuerte. Y la acelerada industrialización. Por eso Rusia se convierte en una potencia industrial rápidamente. ¿Por qué? No hay derechos laborales, nadie critica, nadie cuestiona. Ya, les falta. Si tú tienes un país donde no hay sindicatos, no hay opinión pública, no hay parlamento, no hay oposición, haces tus proyectos, ¿no? Por eso dice, ay, Cuba tiene un excelente sistema de salud, un excelente sistema educativo. Claro, pues, porque no fastidia a nadie. Ya, una línea de tiempo de la Revolución Rusa, ya, captura, ya, capturaste. Ahora el gobierno de Stalin comienza a reprimir brutalmente también a su población, tra- tratando de eliminar a todas las fuerzas de oposición. Y lo logra, mataron durante el gobierno de Stalin, por las purgas y represión, muere más gente que en la guerra civil, que en la guerra revolucionaria. Es alucinante, ¿no? Pero ese es Stalin, ¿no? Ya, nos vamos a otra revolución mexicana. ¿Alguna pregunta sobre Rusia? Nada, ¿no? Entonces vamos a México. ¿Cómo fue México? A ver, ¿se acuerdan todos los países de América Latina de América? Después de la independencia tienen problemas, guerras civiles, enfrentamiento entre liberales y conservadores en lo ideológico, pero también entre los proteccionistas que defienden su mercado y los que plantean el libre comercio, libre cambio, puertos abiertos. Y esto genera un montón de guerras civiles, levantamientos, insurrecciones, y todo el continente, ¿eh? Menos los países colonia, tipo Jamaica, Canadá, ¿no? Surinam, ¿no? Esos nunca tuvieron pacto. Pero los demás, uff, Estados Unidos tuvo una guerra civil alucinante. Y en México, una guerra civil termina con algo loco. Los conservadores piden apoyo internacional. Los conservadores y monarquistas mexicanos piden apoyo al gobierno francés que intervenga para poner orden en México. Y a su vez, traen un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo, y se convierte en emperador de México. Eso no es aceptado por algunos sectores republicanos, liberales, que bajo el liderazgo del diputado Benito Juárez se enfrentan a esta intervención y se produce la guerra civil mexicana contra la intervención francesa y austríaca. Los mexicanos ganan. ¿Por qué ganan? Los franceses tienen que retirar el grueso de su ejército porque justamente en ese momento los reinos alemanes, Prusia y Baviera, entran en guerra con Francia. Y ahí se van, pues. Una gran cantidad de tropas francesas se retiran y se quedan algunas tropas francesas
apoyando a los conservadores en México. Listo, termina eso. Ah, ojo, el emperador y su familia son capturados y son fusilados. Así de bravos son los mexicanos, ¿eh? Ojo, eso no significó que México entró en una etapa de estabilidad, para nada. Man- Mantuvieron los problemas, los conflictos sociales, hasta que los militares toman el control. Y hay una etapa que, ¿se acuerdan el concepto del militarismo? Gobierno militar, cargos militares, los militares hacen todo. Y el gran personaje es uno de estos héroes de guerra. Porfirio Díaz fue uno de los héroes de la guerra contra los franceses. ¿Ya? Y él gobierna más de 30 años México, pero en distintos periodos. ¿Por qué? Porque hay épocas en que él se retira y deja que el otro militar asuma el gobierno. Pero en la etapa final es casi 20 años consecutivos de gobierno de Porfirio Díaz. Y los mexicanos a ese periodo le llaman el porfiriato. México se moderniza, pero igual que acá, su modernización es vendiéndole productos al mercado extranjero, las haciendas y minas expandiéndose, quitándole tierra a los indígenas rebelándose, ¿no? Igual que acá. Allá tenemos una oligarquía de mineros, ¿sí? Y hacendados unida a los militares y reprimen los campesinos a los cuales les quitan la tierra para ampliar las áreas de producción de azúcar, algodón, café, tabaco, cacao, o para extraer minerales o hidrocarburos. Igual que acá, así toda América fue igual. Ahora, la diferencia es que en México los distintos grupos campesinos comenzaron a organizarse y formaron una especie de ejército, dos ejércitos guerrilleros. En el sur, al mando de Emiliano Zapata, y en el norte, al mando de Francisco Villa, que ese no es su nombre real es Doroteo Arango. Pero como este Doroteo Arango de chibolo estuvo metido en varios líos, terminó teniendo orden de captura, estaba perseguido por la ley. Así que para no tener problemas se cambió el nombre a Francisco Villa. Y estos dos líderes tienen ejércitos, literalmente ejércitos de tropas de campesinos de las comunidades que están enfrentándose a los mineros y hacendados. ¿Ya? Ese es el fondo. 1910, elecciones. Porfirio Díaz está muy viejito y en una entrevista dice que esta va a ser su última elección. Y si el pueblo no lo elige, él va a respetar la decisión del pueblo. Uy, el resto de militares se asustó porque eso implica que se pueden ir. Entonces, ¿qué pasa? Al otro lado, la oposición se junta. Bajo el liderazgo de Francisco Madero, se crea un movimiento que termina inscribiendo un partido antireeleccionista. Y ahí están liberales, republicanos, demócratas, socialistas, todos se fundaron, anarquistas, todos están juntos en ese frente. Y Madero es el candidato. ¿Ya? Resulta que no va a haber elecciones. ¿Por qué? Golpe de Estado. Un sector de militares da un golpe de Estado, mantienen en el poder a Porfirio Díaz y meten presos a Madero y a los líderes de la oposición. Ahí quedó la cosa, no. Otro sector de militares, ¿ya? Con apoyo de estos líderes guerrilleros, Pancho Villa con sus tropas y Emiliano Zapata con sus tropas, se enfrentan a estos golpistas y derrocan a los golpistas, ¿ya? Y ponen a Madero como presidente. Ahora, el problema es que Madero, en su corto gobierno, no puede solucionar el problema del campesinado. Lo que exigen los líderes que están ahí, Pancho Villa y Emiliano Zapata, la reforma agraria, frenar la expansión de las haciendas y las minas, que las comunidades indígenas recuperen sus tierras. Eso no lo puede solucionar Madero. Y hay muchas protestas, marchas,
Resultado, otro golpe de Estado. ¿Ya? ¿Quién lo dice? El general Huerta, Victoriano Huerta. ¿Ya? ¿Qué creen que pasa? Y se rebela contra Victoriano Huerta, ¿quién? Venustiano Carranza, con el apoyo de Villa y Zapata. Ante ese avance, terminan matando. La escena trágica es los 10 líderes, Madero, y los diez líderes más importantes, encabezados por Francisco Madero, son asesinados para descabezar la rebelión, como se dice. Pero no, continuó, ¿ya? Y Venustiano Carranza comenzó a tener mucho poder. Listo, gana Venustiano Carranza, pero no cumple los ofrecimientos de reforma agraria, de parar la expansión de las haciendas y dar el derecho de propiedad a la población indígena. ¿Ya? Eso es terrible porque la guerra continúa. Villa y Zapata continúan los enfrentamientos. Aquí hay una especie de línea de tiempo para que lo vean. ¿Ya? Bien, así que el plan de Guadalupe, nada, no es aceptado y la guerra continúa. ¿Ya? Carranza logra más o menos obtener apoyo de varios sectores, menos de los campesinos, y plantea una nueva constitución, la constitución de Querétaro de 1917, que en teoría frenaba y daba derechos laborales, derechos de propiedad, pero aún seguía el problema de las expropiaciones de tierras. Y todavía las tropas de Zapata siguen, ¿no?, levantadas al sur de México. A Zapata lo asesinan. Ahora, cuando se da esta constitución, Pancho Villa y sus tropas se disuelven. Ya muchas unidades pasan a ser integradas al ejército mexicano. Ahora, pero todavía hay problemas. Hay rebeliones y levantamientos exigiendo democratización, porque son gobiernos dictatoriales. Álvaro Obregón le hace el golpe de Estado a Venustiano Carranza. Y Obregón comienza a desaparecer a los líderes de oposición y posibles rebeldes. ¿Y a quién desaparece? Lo matan a Pancho Villa. Pancho Villa es asesinado. ¿Ya? Ojo, México, si alguien ve las noticias internacionales, en México es mucho más violento que el Perú. México, Colombia son recontra violentos. ¿Ya? Si ven noticias, si no, lean, pues. Ahora, a Álvaro Obregón le hace el golpe de Estado Plutarco Elías Calles. Y este Plutarco Elías Calles tiene bien claras las ideas liberales y es muy extremista. Y plantearon algo alucinante. ¿Se acuerda que Rousseau propuso eliminar la religión y los jacobinos hicieron durante su gobierno no prohibir las prácticas religiosas? Ya, eso plantearon los liberales extremistas mexicanos. Expropiar las tierras de la iglesia, prohibir las prácticas religiosas. ¿Qué creen que hicieron los católicos? Se rebelaron. La última etapa de la Revolución Mexicana, y hay un debate, en algunos libros no la ponen como parte de la Revolución Mexicana y en otros libros sí la ponen. Por ejemplo, acá en la PRE, nosotros ponemos como fecha de cierre la Constitución de Querétaro, ¿sí? Pero la Constitución de Querétaro no frena o no soluciona el problema de la propiedad rural. Por eso el levantamiento que continúa, sobre todo en el sur de México, y termina con en el sur de México, matan a Zapata. ¿Ya? Ahora, con Plutarco Elías Calle, otra vez, ¿no?, una nueva etapa de la guerra civil, y le llaman los mexicanos a sus libros las guerras cristeras, donde los católicos, incluso generales y unidades militares completas de católicos, se enfrentan al gobierno liberal y ateo. ¿Quién gana? El gobierno, pero ante la presión internacional, no, el gobierno mexicano tiene que establecer la libertad religiosa.
pero expropia todos los bienes de la iglesia. Eso sí, expropia los bienes de la iglesia, pero hay libertad religiosa. ¿Ya? En México los historiadores pueden investigar como en Europa. ¿Eso qué significa? Yo tengo colegas, por ejemplo, yo quiero investigar los bienes de los jesuitas en el Perú. No puedo porque el archivo jesuita está cerrado. No te dejan revisar a los jesuitas sus documentos. Listo, no puedes. Quiero investigar qué enseñaban los monasterios franciscanos. No puedo porque ellos no te dejan revisar sus fuentes. En cambio, en México está todo libre, casi como en España, como en Francia, totalmente libre. Esa es una ventaja. Y es uno de los pocos países de América Latina que todos esos bienes culturales son de libre acceso a la investigación. Acá no se puede. ¿No? ¿Entiendes? Los jesuitas, por ejemplo, no te dan permiso para revisar sus libros, sus documentos. Pero esa es la Revolución Mexicana. ¿Ya? Y ahora en México, ¿solucionaron el problema de la desigualdad? No. Así es. ¿Solucionaron el problema de la violencia? ¿Solucionaron el problema de la pobreza? No. ¿Ya? Aquí hay unos murales. Este estilo de arte en México tuvo uno. Los archivos religiosos puedes trabajar. Yo he trabajado en archivos religiosos, en el archivo obispal, pero no puedes ver las causas criminales de los curas, no te dejan. El archivo de Inquisición, varias cosas sí, sí te dejan, pero algunas cosas no. Entonces tú no puedes revisar todos los procesos judiciales a los curas abusadores de la colonia y del siglo XIX. Hasta el siglo XX, esos procesos judiciales no los puedes revisar. ¿Ya? Cuando entró un cardenal, Cipriani, ordenó que eso los historiadores no puedan revisar, ni los periodistas, ni los investigadores. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema. Y eso es ahora, estamos en plena democracia. Yo me acuerdo que eso lo hicieron en la época de Fujimori, ya se entendía porque era dictadura, pero ahora en democracia igualito, y nadie lo ha... Ahora hay un cardenal del Perú, arzobispo de Lima, que es profe de la Católica, que es de sociales, graduado en ciencias sociales de San Marcos. Y hay varios así en eventos que han dicho, oh, libera el archivo, pero un evento fue a San Marcos y varios gritamos, oh, liberen el archivo. Patas es el loco, ¿no? El cardenal actual. Así que tú puedes investigar varias cosas en los archivos religiosos, pero no, las órdenes religiosas en sus archivos son privados y no te dejan investigar. El archivo, los dominicos, yo estuve trabajando en un centro de investigación de los dominicos, el Centro Bartolomé de las Casas, y ellos sí me permitían revisar sus archivos. Son los más permeables, los dominicos, pero los mercedarios, los agustinos, los jesuitas, nada, mana, no te dejan revisar. A lo mucho sus bibliotecas, pero sus documentos primarios, fuentes primarias, directas, manuscritos, nada. Y repito, todas las causas criminales, los abusos, choreos, violaciones, asesinatos, causas criminales, esa sección del archivo está sellada, de los archivos de toda la iglesia, de todas las diócesis y arquidiócesis del Perú. No, por si acaso. Mira, acá están los grandes muralistas. Diego Rivera es el grande, el que empezó con esto, con el arte del muralismo. Él fue esposo de Frida Kahlo y durante varios meses Trotsky, cuando se refugia en México, vive en la casa de Diego Rivera. De Diego Rivera y Frida Kahlo. Hay otros, este mural está, y ahí está el lema. Este lema, Tierra y Libertad, es el lema de Zapata, de Emiliano Zapata. Acá está. Y acá están los tres líderes, Zapata, Villa y Madero. ¿Ya? Acá hay otro mural de Alfaro Siqueiros. Aquí está el otro mural de Ogorno, Juan Ogorno. Y ahí en los murales puedes ver la historia mexicana, ¿no?
Ya, ojo, ingresan a San Marcos y se pueden ir de intercambio a México, ¿no? Tenemos, como humanidades sociales, tienen con varias universidades mexicanas, tenemos buenos convenios de intercambio y de beca. Ahora, hay un problema porque hay que sacar visa, porque ha habido problemas diplomáticos con la caída de Castillo, el gobierno peruano y mexicano se pelearon, y hay que pedir visa. Pero si te dan la beca, te dan la visa. Bien. ¿Alguna pregunta sobre la Revolución Mexicana? Nada, ¿está todo claro? Ahora, México es considerado país desarrollado, ¿saben eso, no? El PBI de México, mientras que el PBI del Perú es básicamente de exportación de materias primas, el PBI de México es producción industrial, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas fábricas europeas y norteamericanas trasladaron sus industrias a México. Ford, Chrysler, Volkswagen, tienen enormes fábricas en México. Y en México los carros son muy baratos. Y cuando yo estudié en España, todos mis compañeros de estudio mexicanos, todos tenían uno o dos carros, como si nada, porque fabrican en México. ¿Ya? Y por eso el PBI mexicano, su base es exportación, no producción industrial. Repito, el PBI peruano, el brasileño, el argentino, el chileno, el colombiano, el venezolano, el cubano, el PBI es exportación de materias primas, la exportación primaria. Brasil también, ¿no? Brasil también, su PBI es exportación primaria. Y Argentina también. Esa es una característica que define a los países desarrollados. País desarrollado, que su PBI, la base es producción industrial, tecnología, finanzas. ¿Ya? Hay países que no producen nada, producción industrial poquito, pero tienen lo que le llaman industria financiera, ¿no? O sea, Suiza, por ejemplo, Luxemburgo, países chiquititos. ¿Ya? De que, y algunos no es producción industrial, sino ahora le llaman producción de patentes. O sea, que tienen industria, ¿sí? Pero que crea innovación, patentes, investigación. Startups, por ejemplo, no sé si me escuchas de término, startups. Ya, ese es justo lo de economía, administración, ese es el tema nuevo que entra. Ya, ¿alguna pregunta sobre México? Si no, no hay nada. Vamos, seguimos adelante, nos vamos a la crisis del 29. Ya, crisis del 29, la crisis de la Bolsa de Valor de Nueva York. ¿Por qué? A ver, el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. A pesar de que participa año y medio nomás en la guerra, gana un montón. Porque antes de entrar a la guerra, Estados Unidos le presta dinero a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Rusia. Le vende productos, materias primas, alimentos, armamento fiado a estos países. A los países que están en guerra, a Italia también, ¿no? A Gran Bretaña, a los aliados primero, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Japón incluso. Les da, presta dinero y les vende armamento y materias primas fiado. Alemania y Austria también, por si acaso. Estados Unidos hasta el 17 le vende a todo. Hasta que su participación en la guerra le vende a quien quiera, a quien sea. Ah, termina la guerra. Estados Unidos no participa en el Tratado de Versalles. Por eso cuando se reparten los territorios coloniales de Alemania, Austria y Turquía, a Estados Unidos no le toca nada. Ojo, Japón e Italia se retiran de ese acuerdo porque los británicos y franceses les van a dar muy poquito. Les dieron casi nada. Y italianos y japoneses molestos se quitaron y no firman el Tratado de Versalles, pero tampoco firman la Carta de la Sociedad de las Naciones. Por eso luego veremos que Japón e Italia siguen expandiéndose, pegándole a pueblos chiquitos, indefensos, más atrasados, incluso usando armas químicas. ¿Ya? A los italianos y los japoneses siguieron. La Sociedad de las Naciones, por si acaso, prohibió el uso de armas químicas y este, trató de frenar la expansión.
de las potencias sobre territorios, sobre otros territorios, frenar las conquistas, ¿ya? Ahora, termina la guerra, Estados Unidos gana, pues, se convierte en la superpotencia económica, industrial y militar. Y encima, para que le paguen todo lo que le debe, los británicos y franceses, ¿qué hacen? Abren su mercado. Y los alemanes, para recuperar su economía, permiten la inversión norteamericana. Y los rusos bolcheviques también. Lenin se compromete a pagarle la deuda de Estados Unidos con productos, trigo, cebada, soya, minerales. ¿Ya? Y luego abre el mercado para la inversión de empresas extranjeras, incluidas las norteamericanas. Y Gran Bretaña y Francia, ¿qué hacen? ¿Se acuerdan que el imperialismo colonial industrial paralelo a la Segunda Revolución? Ahí está. Terminada la guerra, como no pueden pagarle, no hay mucha plata para pagarle toda la enorme deuda que tienen, los británicos y franceses abren su mercado colonial y los norteamericanos pueden comprar materias primas y vender sus productos e invertir en las colonias tanto de Francia o de Gran Bretaña. O sea, Estados Unidos es el super ganador porque, encima en el Tratado de Versalles, Alemania tiene que pagar las reparaciones de guerra a Gran Bretaña y Francia y estos con ese dinero pagan la deuda de Estados Unidos. Estados Unidos gana por todos lados. Por eso, del 19 al 29, esa década, le llaman los locos años 20, que es una época de prosperidad alucinante, donde Estados Unidos compra a todo el mundo y le vende a todo el mundo, e invierte en todo el mundo, ¿ya? Si te acuerdas de la separata de la semana pasada, eso le pasa al Perú, pues, ¿ya? El 22 comienza a llegar la inversión norteamericana, primero en los yacimientos petroleros, luego en ferrocarriles, en las minas, luego en las exportaciones. Y listo, del 22 al 29 el Perú depende económicamente de la inversión y las compras a los Estados Unidos. Bacán. Eso genera sobreproducción, ¿sí? Y una gran especulación financiera. La especulación financiera es porque la economía, chicos, no es una ciencia exacta. Está sujeta a mucha subjetividad humana, ¿ya? La bolsa de valores es como jugar, como si estuvieras apostando, porque hay varios factores psicológicos que influyen, muy subjetivos, por supuesto. ¿Cómo qué factores? La imitación, el temor. ¿Cómo es eso de la imitación? Si un inversionista compra las acciones de una empresa A, el resto de inversionistas comienzan a mirar, ¿y este por qué compra? Sabe algo, y comienzan a comprar de la empresa A. Si la empresa B, alguien comienza a vender acciones, imitación, subjetividad, digo, uy, ¿por qué venderá? De repente está cayendo la empresa y comienzan a vender. Eso es totalmente subjetivo, ¿ya? Y así juegan. Y ojo, hay otro problema. En esa época, hasta esa época, si tú metías tus ahorros al banco, el banco con ese dinero jugaba a la bolsa, haciendo esta especulación financiera con tu plata. Ahora no, más bien después de la crisis del 29, en los bancos hay dos tipos de cuentas. Las de ahorro, donde tú metes tu dinero, tu ahorro, y solo te cobran el mantenimiento y los impuestos. Pero esa plata no se toca, es intangible. Y la otra son cuentas de inversión. Si tú metes tu plata en una cuenta de inversión, corres el riesgo de que esa plata la puedas perder, porque eso entra a esto, a jugar a la bolsa, a la especulación financiera, ¿ya? Acá en el Perú, un caso alucinante, un escándalo cuando se descubrió el escándalo de Odebrecht, que también varias empresas peruanas estaban involucradas en este escándalo, como socias de Odebrecht, y salió el grupo el grupo Miro Quesada, que tiene una empresa, Graña y Montero, que a su vez cotiza en la bolsa de Nueva York. Entonces, cuando salió la noticia,
los inversionistas de de Nueva York dijeron, uy, ay, ay, esta empresa peruana está en riesgo, vendo las acciones. Y las acciones de Graña y Montero en un día bajaron, se cayeron en picada. Eso significó que aquí en el Perú, mucha gente que tenía sus ahorros en las AFPs o en cuentas de inversión que habían comprado bonos de Graña y Montero, perdieron. Yo me acuerdo que en un día me llegó el correo electrónico de la AFP. En un solo día perdí más de 5.000 soles del fondo de mi AFP, en un día. Ahí es, a todos los que estábamos en esa AFP, perdimos, o sea, si tenías más plata, perdiste nada. Pero yo me acuerdo que en un solo día, 5.000 soles. Y así en todo el Perú. De todas las cuentas de inversión, cuentas de AFP que invirtieron en Graña y Montero, ese día, uff, perdió un montón de gente. Esa es la bolsa de especulación, ¿ya? Temor, miedo, especulación, subjetividad, todo eso interviene, ¿ya? Ahora, y eso interviene en una economía totalmente, cuando dice ortodoxia liberal, es que se vende y se compra todo, abierto el mercado. Puedes invertir donde quieras, comprar donde quieras, vender donde quieras, no hay límites. Y Estados Unidos hace lo que quiere en la economía del mundo. Pero hay límites, pues. Hay sobreproducción, y el mercado es limitado, la demanda es limitada. Si tienes mercado y demanda limitada, no puedes producir más, pues. Serías loco. Pero eso no lo entendían. Ahora ya se entiende. Ahora ya se entiende, más o menos. Así que llegamos a un punto, jueves 24 de octubre de 1929, donde los inversionistas de la Bolsa de Nueva York, varios decían, ¿para qué voy a comprar acciones de la empresa tal si ya tengo y no puedo vender? O sea, ya no tiene sentido. Y comenzaron a vender. Cuando algo se vende mucho, baja el precio, pues. Cuando de algo hay mucho en el mercado, baja su precio. Y eso pasó. Y por imitación, mucha gente comenzó a vender. ¿Qué hicieron los directivos de la Bolsa de Valores? Al darse cuenta que se está cayendo el mercado, cerraron la sesión, no terminó la jornada laboral. Y por miedo ya no abrieron el martes 25, el viernes 25. Sábado y domingo no se trabaja. El lunes abren y la tendencia de la venta hacia la baja continúa. Tuvieron que también a media mañana cerrar. 29, martes 29. Abren comienzan a operar la bolsa y sigue la tendencia a la baja. Ya no pueden evitarlo. La economía mundial se cayó. Y se llama Gran Depresión por esto, pues chicos. La Gran Depresión. La gran caída de las bolsas de valores. ¿Qué va a generar eso? Quiebra de bancos, fábricas, empresas, el valor de la moneda se cae, desempleo generalizado. ¿En los Estados Unidos nada más? No, en el mundo no se salva nadie. Ni la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Unión Soviética estaba pagando su deuda con sus productos, pero si ya nadie compra, no puede pagar. Y estaba teniendo inversión de los países industrializados, de pronto se congela la inversión. Eso pasó a todos. Y aquí, peor, acuérdate, cayó el gobierno de Leguía por eso. Entonces ahí aparecen los conservadores, los totalitarios, autoritarios, y le echan la culpa al sistema democrático liberal. El Estado no ha protegido a la gente. Hay que intervenir el Estado, hay que tomar el Estado de manera autoritaria para defender al pueblo. Bajo el discurso de defender al pueblo, a la nación, los totalitarios, autoritarios, dictadores retoman el poder en muchos países o generan levantamientos populares. Por eso el fascismo se fortaleció a nivel mundial. El totalitarismo es eso, ¿no? Puede ser de izquierda o de derecha.
el totalitarismo de izquierda que controla todo el Estado, el poder del Estado comunista, y el de derecha, fascismo. ¿Ya? Ahora, la solución democrática es la que aparece en Estados Unidos. Toman ideas de Keynes, John Maynard Keynes. El Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que gastar. No importa devaluando la moneda, no importa endeudándose, pero el Estado tiene que meterse en la economía para evitar que la gente se quede en pobreza, desempleo y surja la violencia. Entonces, quien propone estas ideas en Estados Unidos es el presidente Roosevelt, cuando es candidato para las elecciones de 1932. Y a esa propuesta le llama el nuevo trato, New Deal, ¿ya? Que tiene etapas. La primera etapa es intervenir la economía, regularla, ponerle barrera, regulación y comenzar a hacer obras públicas, carreteras, puertos, aeropuertos, represas, irrigaciones, obra pública. Y el nuevo trato implica juntarse con las empresas y decirles, yo te voy, si tú me debes, te condono la deuda. Si tú inviertes, no votas trabajadores, dejas de pagar impuestos. Y a los sindicatos, este año no te aumento, pero si incrementa la productividad, el próximo año sí te aumenta. ¿Ya? Y vas a tener apoyo del Estado. Listo. Seguro social. La segunda etapa, seguro social. Todos tienen seguro social, seguro médico. ¿Ya? Y el aumento de los salarios. En Estados Unidos, por ejemplo, si alguien tiene parientes legales en Estados Unidos tienen el DNI, nadie se acuerda de su DNI. Sí, hay un número de DNI, pero nadie se acuerda. El número que te acuerdas es el del seguro social. Son 13 números, ¿ah? Y la gente se acuerda de los 13 números. El nuestro DNI es 8, ¿no? Pero los gringos tienen el seguro social, que es el número con que se identifican. ¿Ya? Es el gringo legal, pues, ¿no? Si tienes parientes ilegales, no tienen. ¿Ya? Deben tener pues, parientes ilegales. Yo no tengo parientes. Todos mis parientes que están en Estados Unidos o en Europa son legales, felizmente. Pero sí, esa es la realidad. De aquí hay unos cuadritos que pongo, ¿ya? Porque a ustedes pues, les van a venir un montón de preguntas sobre historia, ¿no? Tienen 10 preguntas. A ver, esta es la Gran Depresión según el índice de la Bolsa de Nueva York, ¿ya? El índice de medición es de la Gran Caída. A nivel de la producción industrial, los cuatro principales países industriales, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, se caen, ¿ya? Y esta es la Gran Depresión. ¿Y esto es cuántos años? 5 años. 5 años. Y la crisis es internacional, porque Estados Unidos o invierte o compra. Así que en el caso peruano estábamos fregados por los dos. Nos compraban la materia prima, pero además invertían en minas, en los ferrocarriles y tranvías del Perú, los teléfonos y telégrafos del Perú, el agua y desagüe, la iluminación eléctrica, ¿quién eran empresas norteamericanas? ¿Ya? ¿Está claro? Entonces ahí caímos todos. Más datos. El PBI, ¿cómo se cae? El desempleo, ¿cómo sube? ¿Ya? Y el desempleo, ¿cómo se recupera en Estados Unidos? Gracias a la guerra, pues. La guerra y luego esto es la Guerra Fría. ¿Ya? Este pico esta subida es la Segunda Guerra Mundial y esta de acá es la Guerra Fría. Y esa es la empleabilidad. Y Estados Unidos comienza a recuperarse, su PBI comienza a subir. ¿Por qué? Por la guerra. ¿Ya? Y recién alcanza más o menos el mismo nivel en la Guerra Fría. ¿Ya?
¿Está claro? ¿Ya alguna pregunta sobre la crisis del 29? ¿Está todo claro? ¿Todo claro? ¿Nada claro? ¿Ya qué le pasó al Perú en la crisis del 29? Ya se acuérdense, ¿no? Fue un desastre. El gobierno de Leguía colapsó. Bien, ¿está todo claro? Ahora, la crisis del 29 difunde las ideas del fascismo. El fascismo ya existía, ¿ya? El fascismo surge en Italia. ¿Surge de qué? Una mezcla de ideas socialistas, control del Estado, economía planificada, control de las instituciones, ¿ya? Partido único, más el nacionalismo. Tienes nacionalismo, más socialismo mezclado, fascismo, ¿ya? Y el teórico de eso es Benito Mussolini. Los italianos terminan la Primera Guerra Mundial y están molestos porque no les en el Tratado de Versalles, en las negociaciones, los ingleses y los británicos y los franceses no les dan casi nada. Por eso se salen de las conversaciones, no firman el tratado y tampoco aceptan la Sociedad de las Naciones. Mussolini, periodista, tipo muy educado, y encima le gusta la historia. Entonces comienza con ese discurso contra el Tratado de Versalles, contra la Sociedad de las Naciones, hacer Italia fuerte. Italia tiene derecho a conquistar un territorio para seguir creciendo y funda un partido, Partido Nacional Fascista. Va a las elecciones y va a tener mucho apoyo. ¿Por qué? Porque hay muchas protestas y huelgas en Italia. La influencia del comunismo, de la revolución bolchevique, y los fascistas se agarran a golpes con los comunistas, con los sindicatos. Y sectores empresariales, el gobierno, ve que los fascistas pues, tienen mucha fuerza, ¿no? Y hay esa tendencia que existe también aquí en el Perú de que mano dura. Sí, hay gente que dice, no, mucha delincuencia, necesitamos a alguien como Fujimori, como Montesinos, mano dura. Eso es más o menos como combatir un incendio echando gasolina, un baldazo de gasolina al incendio. Es un absurdo, sí, pero eso está, bueno, hay gente que piensa así. Entonces, en Italia es monarquía. El rey, el gobierno, los empresarios comenzaron a simpatizar con Mussolini y su partido. Y poco a poco comenzaron a tener mucho apoyo popular. Y en las elecciones no ganan, tienen bastantes diputados, pero terminan eligiendo a Mussolini como primer ministro. ¿Ya? Pero Mussolini hace algo, como le gusta la historia, y manipulan la historia, el nacionalismo plantea una visión histórica chauvinista y xenofóbica, ¿no? Chauvinista, lo mío es lo máximo, xenofóbico, el miedo, odio a los extranjeros. Ya, listo. Mussolini en el Parlamento le cambia el nombre y le pone un nombre antiguo. Duce es el término que significa jefe, líder de las repúblicas italianas de fines de la Edad Media, ¿se acuerdan? Los Medici eran duces, o sea, elegidos democráticamente. Y Mussolini vuelve a eso. Y Mussolini habla de que Italia va a ser grande otra vez, la nueva Roma, ¿ya? Y sus tropas van y comienzan a conquistar territorios. Después de la Primera Guerra Mundial, hay movimientos, una primera oleada de movimientos independentistas en África,
y él manda tropas pues, para poner orden en su colonia, que era Libia, y se mete con Etiopía. Etiopía, que había sido un territorio eh, que no se repartió, ¿se acuerdan? En la conferencia de Berlín. Bueno, pues Mussolini tiene ya Italia, una colonia que es Somalia, y acusa al gobierno italiano de que los etíopes del reino de Etiopía está apoyando a los rebeldes somalíes. Así que Mussolini ataca Etiopía. La Sociedad de las Naciones se queja, pero no puede hacer nada. Ya. Ahora, ¿quién admira a Mussolini? Hitler. Y Hitler, él termina la guerra y él pasa al servicio de inteligencia del ejército y se mete infiltrado como espía al Partido Socialista Obrero Alemán, porque tienen miedo de que haya una revolución bolchevique en Alemania. Pero Hitler, ¿qué hace? Se vuelve líder de ese partido, se sale del ejército y propone cambiarle el nombre. Y cambian el nombre. Ya no es Partido Socialista, sino Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y él se vuelve su líder indiscutible. Y él propone, junto con militares retirados, un golpe de Estado. Y fracasa. Los meten presos. Y en la prisión, el juicio que es transmitido por radio, ¿ya? Hitler aprovecha ese juicio, esas transmisiones, para dar sus ideas. Ideas que son sistematizadas, con el apoyo de sus amigos, en el que muchos estaban presos, los líderes nazis, como Rudolf Hess, que fue su secretario, o también de muchos intelectuales de ultraderecha que se unieron a Hitler, como el geógrafo Karl Hofer, el abogado y filósofo, que luego termina siendo ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y el filósofo, no sé si han escuchado de un filósofo, Martin Heidegger. Heidegger era un nazi de la mancha de Hitler, ¿no? Y con esos cerebros, porque Hitler no, sabe que Hitler no puede ingresar, ¿no? Pues era ciclero, postuló 2 veces a Bellas Artes, no ingresó. En Viena, postuló 2 veces a Bellas Artes en Viena y no ingresó. Y como ya no tenía billete, porque su mamá se muere, y de la herencia de su mamá, él se paga la pre. Hitler sabe en una prepe, él termina el colegio y postula, lo chotea. Entonces le pagan una pre, ¿ya? Y su mamá le pagaba, pues, listo. Postula segunda vez, no ingresa. Su mamá se muere y él se gasta la poca plata que le dan de herencia, se la gasta comprándose libros, yendo a la ópera es cara, ¿ya? Y hizo en Viena un pequeño tallercito donde él pintaba. Él no era pintor profesional, sino aficionado. Pintaba postales, retratos. Era un pintor normalito, así como verías ahora los pintores que hay en el Parque La Muralla o en el Parque Kennedy, cuando vas a ver los pintores, los que te pintan. En el Plaza de San Martín también, Plaza de San Martín, Plaza de Armas, Parque La Muralla, Parque Kennedy, ¿dónde más? En esos lugares vas y te pintan retratos, o ya hay cuadros y tú puedes comprarlos, ¿no? Eso era Hitler. Cuando empezó la guerra, eh, quiso enrolarse en el ejército austriaco, pero no lo aceptaron por la talla. Era flaquito y chato. No, no lo admitieron. Entonces cruzó la frontera y en el ejército alemán admitían a todos. Ingresó. Y sí, fue un héroe de guerra. Ya tuvo una condecoración de honor que es la Cruz de Hierro del ejército alemán. Así que no, no.
sí estuvo en la guerra, pero llegó a ser cabo, su máximo rango, o sea, por eso lo fastidiaban como en Alemania ya, durante su gobierno, como un cabo dirige operaciones militares. No tiene sentido. Es como si un ciclero dirigiera un hospital. ¿Te imaginas un ciclero? No puedes dirigiendo un hospital, dirigiendo el juzgado, dirigiendo la universidad. No, así de loco es la historia. Bueno, Hitler, ya, difunde sus ideas y esas ideas las sistematiza en un libro, Mein Kampf. Que ojo, Hitler se hizo millonario porque ese libro se vendió por millones y se tradujo a un montón de idiomas. Hitler se volvió millonario con ese libro, ¿ya? Y su partido, sus ideas radicales, su partido tenía apoyo, pero muy chiquito. Antes de la crisis del 29, solo tenían de 300, más de 300 diputados del Parlamento alemán, 16 nomás eran nazis, nada más, una minoría, un grupito chiquitito. Vino la crisis del 29, elecciones, de 16 pasaron a 110, sin asco. El antisemitismo es parte de la historia europea. Y yo diría que más que antisemitismo es antijudaísmo, ¿ya? Eso viene desde Roma. Los romanos ya eran antijudíos. Y durante la Edad Media, creo que ya les he dicho, ¿no? Durante la Edad Media, si había algún problema, epidemia, hambruna, peste, cualquier cosa, ¿a quién le echaban la culpa? Al judío. Y si no había judío, a las brujas. Si no había brujas ni judíos, al gitano, al otro, al otro. ¿Sí? Y el judío hasta ahora, pues, los europeos hasta ahora son antijudíos. Eso sí les dije en la clase de Edad Media, solo que parece que se nos olvide. Eso es. Ahora, Hitler, a las elecciones son indirectas, ¿ah? En Alemania. El pueblo vota, elige sus diputados y los diputados dentro del Parlamento eligen al presidente. Ya. Ganan en las elecciones de 32, los nazis se convierten en la segunda fuerza política y se unen con los conservadores y forman gobierno. ¿Y quién es? Hindenburg, presidente de la República, y Hitler, primer ministro. Canciller se decía, no es lo mismo, ahora decimos canciller, ministro de Relaciones Exteriores, y primer ministro, primer ministro. Entonces, Hitler, primer ministro, Hindenburg, presidente. Pero Hindenburg está bien viejito. Hindenburg, a las pocas semanas de asumir el gobierno, se muere. ¿Y qué hace Hitler? Con el apoyo del Parlamento, fusiona el cargo de presidente y primer ministro. Y igual que Mussolini, busca un nombre antiguo. ¿Qué nombre antiguo? Führer, que significa lo mismo, jefe, líder. Y se convierte en el Führer, y él habla abiertamente del Tercer Reich, Tercer Imperio Alemán. Carlomagno, ¿ya? Guillermo y Hitler. Ya, asume el gobierno. ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que hace? Hace un montón, tiene un servicio de inteligencia. Acuérdense que fue el servicio de inteligencia. Tiene mucha gente del servicio de inteligencia a su servicio. Queman el Parlamento. El edificio del Parlamento lo queman y le echan la culpa a los comunistas. ¿Y qué hace Hitler? Con el Parlamento, la mayoría que lo apoya, prohíben la existencia del Partido Comunista y Socialista en Alemania. Persiguen a sus líderes y a los que meten presos, con ellos forman el primer campo de concentración. Luego, ¿qué más hace Hitler? Las leyes de sangre, leyes que obviamente son antijudías, antisemitas, y sacan a los judíos de todas las instituciones del Estado y instituciones públicas. Ni siquiera pueden ser profes. Cuando salieron esas leyes, muchos judíos, Einstein se fue, ¿no? Un montón de gente se fue. Luego de eso, los nazis y sus seguidores
los jóvenes había las juventudes hitlerianas, que eran como clubes, como los Boy Scouts, pero nazis. El sistema de los Boy Scouts sirve de ejemplo para las juventudes hitlerianas. Y las juventudes hitlerianas, con los miembros del partido nazi, saquearon, quemaron, mataron judíos, las tiendas, casas, violaron, y el gobierno y la policía no hizo nada. Eso se llamó la Noche de los Cristales Rotos o la Kristallnacht, ¿ya? Y encima Hitler está exigiendo que le devuelvan territorio y interviene en Checoslovaquia. ¿Qué hizo la Sociedad de las Naciones? Nada. Luego invade Austria. ¿Qué hizo la Sociedad de las Naciones? Nada. Luego Hitler está exigiendo lo que se le llama el corredor polaco. Para darle a Polonia salida al mar, le quitan una parte de Alemania. Hitler exige eso. Y como ahí sí no le hacen caso, Hitler, la guerra empieza por eso. Ese es el detonante, el problema del corredor polaco. Ahora, también hay fascismo en España. ¿Cómo es eso? Crisis del 29. El gobierno español entra en una crisis alucinante y el rey abdica y entrega el poder al parlamento y el parlamento decide proclamar la república. Pero igual hay crisis, levantamientos, hambruna, es un desastre económico. Y el gobierno republicano le manda al ejército, a un grupo del ejército al mando del general Franco, a reprimir a los mineros de Asturias, del norte de España. Y Franco le mete bala, bomba, muerto como cancha. El orden, pues la idea es, hay que poner orden al mala. Y Franco se vuelve popular y famoso porque es el hombre de la mano dura. Lo ascienden a Franco y lo mandan como jefe del ejército en África. España todavía tiene colonias en África, bastante. Y el jefe de ese ejército es el general Franco. Ya, elecciones al Parlamento. Y se forma el Frente Popular, que es una alianza de comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos y liberales. Una alianza que cuando comienzan a gobernar, comienzan a dar leyes en contra de la nobleza, la iglesia, los bienes de la iglesia, un montón de cosas que a los sectores más conservadores y católicos no les conviene, los perjudica. Así que comienzan a haber protestas y marchas de estos sectores. Y Franco aprovecha y da el pronunciamiento contra las medidas de la República. Pero su ejército está en África y la Marina y la Fuerza Aérea de la República no lo apoyan. Ya, pues, Franco estaba en contacto con los alemanes y los italianos. Los italianos le prestan barcos y los alemanes aviones. Y ojo, durante la Guerra Civil Española, barcos de la Armada Italiana bombardean ciudades republicanas y aviones de la Fuerza Aérea Alemana bombardean ciudades republicanas. ¿Ya? Esa es la Guerra Civil Española. Ahora, ¿quién apoya a la República? Los franceses dan créditos y armamento y los rusos dan armamento, pero armamento anticuado, de mala calidad, frente a los tanques y aviones muy avanzados que tenían los alemanes y los italianos. Hemingway, Vallejo apoyaron, le hicieron poemas, cartas, pronunciamientos, artículos. Hemingway escribe en varios periódicos norteamericanos pidiendo al gobierno norteamericano que intervenga para apoyar a la República Española, porque dice, el futuro de la humanidad está ahí. Si el fascismo gana en España, toda la humanidad está en riesgo. Pero no le hicieron caso, pues, ya saben, ganaron los fascistas. Y la guerra civil española es una especie de entrenamiento para las tácticas militares de los alemanes y los italianos. Bueno, ahí está la guerra, pues. Ahí viene el debate de la guerra. ¿Ya? Termina la guerra civil española y a las pocas semanas empieza la Segunda Guerra. ¿Ya? Aquí están los procesos previos. Invasión alemana, la guerra civil española, la crisis del 29 y el pacto de no agresión, ¿qué es eso? La Unión Soviética y Alemania hacen un pacto.
de alianza, no agresión. Y cuando empieza la guerra, en septiembre del 39, quienes atacan a los países del Báltico lo atacan por los dos lados. Alemania se queda con 2/3 de Polonia y los rusos invaden Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y 1/3 de Polonia. Eso era parte del Imperio Alemán. Los rusos, cuando empieza la guerra, es su pronunciamiento. Está el gobierno soviético. Hoy, nosotros vamos a recuperar los territorios del antiguo imperio zarista. No nos metemos con más, ¿ya? Ojo, los de Finlandia resisten, ¿eh? Y el ejército de Finlandia le pega a los rusos, y fuerte, ¿eh? Eso se llama la guerra de invierno. Así que si en Rusia hace frío, en Finlandia hace más frío, por si acaso. Aquí hay Umberto Eco, este filósofo y literato italiano, que escribió un libro, Cinco estudios morales, y explica qué cosa es el fascismo. Y pone las señales de alerta del fascismo. Ahí están. Culto a las raíces, miedo al diferente, constante amenaza, la idea de la voluntad popular, no crítica, tienes miedo, te obsesionas por las conspiraciones, se aclama a un líder supremo, se controla la sexualidad, se actúa en lugar de pensar, lenguaje concreto limitado, ¿ya? Se apela a las frustraciones del trabajador, de las clases, se rechaza ideas modernas. Y aquí la caricatura de Andrés, que es un caricaturista que publica en el Comercio. La profesora dice, ¿no? ¿Quién me puede decir qué cosa fue el fascismo? Y la niña dice, fue. Esto no ha muerto, el fascismo continúa. ¿Ya? ¿Y aquí quién está? A ver. Ujú. Um, Ya, pues, ¿qué cosa crees que es Trump? Sí. A Trump le falta el bigotito, ¿no? Ya, Segunda Guerra Mundial. Ya explicamos, ya la causa, expansionismo, las ideas fascistas, el revanchismo, la revancha. ¿Por qué? Porque perdieron sus colonias o no les dieron nada. El fracaso de Versalles y la Sociedad de las Naciones fracasan completamente. Y obviamente la industrialización, como lo dice Hitler y Mussolini, el único, lo único que permite que sigan creciendo industrialmente es teniendo colonias. Y ahí empiezan, ¿no? Todo el detalle de la guerra es del 39 hasta el 41, el avance de los fascistas. Controlan casi toda Europa, casi todo el norte de África y una gran parte de Asia, del 39 al 41. Empezaría con la toma de Polonia, la captura de Francia, ¿sí? Y luego Pearl Harbor. Esos son los hitos de esa primera ofensiva. Y la campaña, los rusos, los primeros meses de la guerra, los rusos no saben qué pasa. Los alemanes conocían al detalle a Rusia, porque se habían entrenado, se habían preparado en Rusia, eran aliados, ¿ya? Pero los alemanes traicionaron a los rusos. Stalin incluso no creía que los rusos atacaban. Stalin mandó a ejecutar a un jefe de inteligencia que semanas antes de la invasión le hizo un informe de que los alemanes van a invadir Rusia. Y Hitler acusó a ese jefe de inteligencia de, tú eres un agente británico, los británicos quieren que yo me pelee con los alemanes ¿no? Para que yo me una a Inglaterra contra Alemania. Y tú estás haciendo eso. Y lo mandó a matar. Luego vino la invasión y ya, pues tenía razón el pata, no podía estar en la otra. Ahora, del 42 al 44 es la ofensiva aliada. ¿Ya? En el Pacífico, las batallas de Mar del Coral y Midway, en esas dos batallas Estados Unidos pierde
un portaavión pesado y Japón pierde 6. Japón nunca pudo recuperarse. Y de ahí empieza el retroceso sistemático de todas sus fuerzas de avanzada. Los británicos derrotan a los alemanes en el Alamein y los rusos a fines del 43 derrotan a los alemanes en Stalingrado. Luego los británicos y norteamericanos toman Sicilia y luego Normandía. O sea, después de Normandía tenías que ser totalmente loco de pensar de que Alemania tenía opción de ganar. Ya no hay forma. Alemania cae eh, a fines de abril del 45, los japoneses resisten y la decisión de Truman es mandarles las bombas nucleares. Después de la guerra se van a juzgar a los criminales de guerra en Nuremberg y en Tokio. Se forman las Naciones Unidas y solo quedan dos potencias. ¿Cuáles son las dos potencias? Estados Unidos y la Unión Soviética. Y esto nos lleva a entender la Guerra Fría. Se le dice fría porque nunca se calentó en términos de guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética de manera directa. Nunca llegaron a chancarse, pero se pelearon utilizando otros países. ¿Como quiénes? Todos los países del tercer mundo como piezas de ajedrez en el pleito entre estas dos superpotencias. Por eso se habla de un mundo bipolar, ¿ya? Aquí hay una línea de tiempo. Uy, ¿qué pasó? Ah, está pidiendo que me salga. Mm, mm. Me voy a las claves, ¿ya? No quiere transmitir más. Bien, señores, ahí están las claves. 11:25, profe. Sí, ya me voy, ya me voy. No, pero no sé qué pasa. No, no quiero entrar a la línea 11:25. de tiempo. Espérate, espérate. Ahí está. Esta es la de la guerra de Corea. Está bloqueándose el sistema. No sé por qué. A ver, voy a. Ya creo que se ordenó. Aquí hay una línea de tiempo, miren. No quiere salir. No sé qué pasa. Ya no importa. A ver, los conflictos de la Guerra Fría. El bloqueo de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam y la guerra ruso-afgana. ¿Ya? El PPT, ¿a dónde lo voy a subir? ¿A dónde se sube? Yo lo subo para poder, no sé si ustedes pueden descargarlo, no sé cómo es el sistema. El PPT está subido en la plataforma, no sé si ustedes pueden acceder o no pueden acceder a esa parte. Ya, la Guerra Fría son, a ver, carreras, ¿ya? Rivalidades. ¿Carrera qué tipo? Carrera armamentística, ¿ya? La carrera nuclear, la carrera espacial. Compiten por ser la superpotencia, ¿no? Hay una obsesión. Pero capturen pues acá. Pues no pueden capturar, ¿ya? Carrera espacial, carrera nuclear, carrera armamentística y a nivel económico los bloques económicos. Ahora, el gran inicio de la Guerra Fría es la Guerra de Corea. Corea, ¿se acuerdan? Fue conquistada por los japoneses. Era colonia japonesa. Al perder los japoneses, se retiran, pero durante muchos años hubo grupos guerrilleros en Corea. Los soviéticos apoyaron a grupos guerrilleros en el norte y los norteamericanos en el sur.
Cuando se van los japoneses, hay una guerra civil entre estos grupos guerrilleros y al final las Naciones Unidas tomó la decisión de dividir Corea en dos, los comunistas en el norte y los liberales en el sur. Ahora, los comunistas, con apoyo de China y la Unión Soviética, atacaron ya el sur. Estuvieron a punto de derrotar a Corea del Sur, pero Estados Unidos va a intervenir. ¿Ya? Esta guerra, chicos, nunca terminó. Solo hay un armisticio, que es un cese al fuego, el armisticio de Panmunjom, ¿ya? Pero esta guerra nunca ha terminado. Ahora, el comunismo en Corea del Norte es prácticamente una monarquía. Si se dan cuenta, es una sucesión directa. Y el que está ahora, ¿ya? Kim Jong-un, este personaje tiene para rato, ¿ah? Tiene para rato, porque es jovencito. Una línea de tiempo de la guerra de Corea, ahí está, para que vean ahí. Ojo, nunca se solucionó, y hasta ahora se supone que está en estado de guerra Corea del Norte y Corea del Sur. Y acá está la línea de tiempo general, ¿ya? Este es HU y este es HP. Y acá están tus claves. Listo, captura, captura, y me voy. Bien, jóvenes, cuídense, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana.